Estudios bíblicos, palabras de vida. Hoy Jesús de Nazaret, el plan de salvación de Dios. Isaías 42, 1, 7. Hola amigos, Shalom, paz a vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Y como el Padre vive, también el Hijo vive. Soy Enrique Recabarren y hoy en nuestra cita Estudios Bíblicos, Palabra de Vida, trataremos el tema Jesús de Nazaret, el plan de salvación de Dios. Leeremos algunos pasajes bíblicos importantes acerca de la salvación planeada por Dios por medio de su Hijo Jesús, llamado el Cristo, esto es el Mesías, el ungido, según la traducción exacta del vocablo hebreo Mashiach, ya que en el judaísmo se acostumbraba a ungir con aceite a los reyes en su proclamación. Y Jesús es, como incluso los romanos escribieron en su cruz, INRI, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Como en cada ocasión de nuestro encuentro de estudios bíblicos, al comienzo rezamos un Padre Nuestro pidiendo se cumpla la voluntad de Dios y se abran nuestros sentidos a la comprensión de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nuestra primera cita bíblica sobre la salvación de Dios por medio de su Hijo Jesucristo es del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y corresponde al profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7. Pueden abrir sus Biblias en este capítulo o acompañarnos en la lectura que hacemos en la pantalla. Isaías, del siglo 8 a.C., fue uno de los grandes profetas de Israel. En sus libros reseñó profusamente el poder de Dios como el Santo de Israel, el rol de Dios como Señor absoluto de la historia. Además, anunció Isaías detalladamente como ningún otro profeta el advenimiento del Mesías, su misión de salvación, su padecimiento en expiación por nuestros pecados y el futuro advenimiento de un reino de paz universal bajo su gobierno. Leemos juntos Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí el profeta Isaías está citando al Dios Todopoderoso que nos declara a su Hijo, a quien llama mi siervo, en el sentido de mi servidor, el cual declara, en el cual ha puesto su espíritu, lo cual explica el poder milagroso y profético que manifestara Jesús y a quien promete Dios sostener para que traiga justicia a las naciones, es decir, a toda la humanidad, nada menos. Es una gran promesa si vemos cómo está el mundo hoy y la gran necesidad de justicia existente desde siempre en el mundo. Sigamos. ¿Cómo dice Jehová que actuará su escogido en la tierra? Pues dice que no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así es que con su palabra plena de verdad logrará esa justicia universal. Y esta es una promesa firme y constante
de tal manera que finalmente todos los pueblos, nombrados aquí como las costas, añorarán los principios que declara y practica el Mesías Jesús, su ley, es decir, su instrucción, su enseñanza. Tal es la traducción literal de la palabra ley o Torá del idioma hebreo. Finaliza este pasaje cuando Dios mismo manifiesta su autoridad como creador de toda la vida. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Reiterando así que ha sido su voluntad la que lo introdujo como Salvador del mundo. Finaliza, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. El pacto que se menciona aquí es como se conoce al Nuevo Testamento, porque es el nuevo pacto de Dios con los hombres. El primer pacto fue el que estableció Dios por medio de las tablas de la ley, las cuales entregó a Moisés en el monte Sinaí cuando liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Los 10 mandamientos, si bien fueron entregados al pueblo judío hace más de 3000 años, luego fueron adoptados por la mayoría de las naciones a lo largo de la historia. Por eso hablo aquí en Isaías de un pacto que es un pacto nuevo, el cual, igual que el primer pacto, traerá libertad y luz a las personas. Jesús como el Mesías preanunciado ya lo encontramos en las palabras que Jehová habló a Moisés en Deuteronomio 18:19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Repare en que debemos obedecer a su palabra. Lo cito aquí solo para comentar que tanto el viejo como el nuevo pacto, o podemos llamarle Antiguo o Nuevo Testamento, se complementan de manera absoluta. Hay otros pasajes de las Escrituras antiguas que preanuncian a Jesús. Zacarías 9:9, Miqueas 5:2, Isaías 7:14, Isaías 9:1-2, especialmente Isaías 52:13 y 53 completo. También lo preanuncian salmos como el Salmo número 2 que ahora citamos y que dice así: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Es bueno aclarar que en el judaísmo la venida del Mesías tuvo siempre el valor político de liberar al pueblo judío de alguna dominación foránea concreta, ya sea griega o romana, salvar al pueblo en todo sentido e instaurar una era o reinado mesiánicos. Ahora bien, a partir de la venida de Jesús, la promesa de salvación se hizo extensiva a toda la humanidad, no solo al pueblo judío. En Romanos 10, 8, 13 leemos: Esta es la palabra de fe que predicamos,
que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que es importante tener fe y es muy importante también confesar al Mesías por su nombre. En cuanto a la fe, quisiera comentar rápidamente que esta palabra hebrea, emuná, fue traducida del arameo al griego, siendo su significado original fe, es decir, creer o esperar lo que no se ve, pero también significa confianza y significa fidelidad. Jesús ha presentado en los evangelios de los apóstoles Mateo, Marco, Lucas y Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es porque desde antiguo se practicó el sacrificio animal e incluso en el mismo Egipto el pueblo judío ofreció un cordero como expiación por sus pecados. También se lo nombra como el Verbo divino, la luz del mundo, el buen pastor, la vid verdadera, Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero. Juan, en el capítulo 3, 16, presenta a Jesús como un acto de amor de Dios para nuestra salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Son muchas y extensas las citas bíblicas que podrían incluirse aquí referidas a Jesús, su pasión, vida y muerte y resurrección. El apóstol Juan en su Evangelio descubrió la fe en Jesucristo como un nuevo nacimiento espiritual de la persona, cuando dice, capítulo 1, 11, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Recalcamos en esta ocasión que la fe en Jesucristo es garantía de salvación porque es la promesa firme de Dios, es su enviado, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Para acceder a esa salvación debemos conocer a Jesús, conocer sus obras y sus palabras, que finalmente juzgarán al mundo. Según leemos en Juan 5:19, así responde Jesús mismo a quienes le cuestionan sus milagros. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Por eso es que está profetizada
la resurrección de los muertos con la venida de Jesús y también el juicio a los humanos. Juan 22. Continuamos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora bien, el plan de salvación de Dios está motivado en que los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios desde el pecado original practicado por Adán y Eva en el paraíso terrenal. Por eso morimos. Y por eso está escrito que Jesús es quien ha vencido al mundo y también a la muerte, ya que murió, pero vive, porque fue resucitado por el Padre. Por tanto, es el encargado de restituirnos a ese glorioso estado primero en armonía con Dios, al estado de eternidad. Si bien el mundo fue creado con una buena intención, en esta vida hay una evidente y perturbadora guerra entre el bien y el mal. Desde la aparición del Mesías Jesucristo en la tierra, las fuerzas del maligno han intentado acabar con su vida. Vemos la matanza de niños del gobernante Herodes en Jerusalén, narrada en Mateos 2:13, para frustrar el plan de salvación de la humanidad. Las Sagradas Escrituras declaran que el Mesías es la piedra fundamental de la vida, pero que sería rechazado. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En los últimos tiempos está profetizado que se levantará directamente el anticristo, quiere decir el que sustituye o el que se opone al Cristo, contrario al plan de salvación de Dios para con los hombres, el cual establecerá un gobierno mundial durante un tiempo, uniendo en su poder política y religión. Y a quien finalmente el Señor Jesús en su venida para instaurar el reino de Dios matará con el poder de su boca. Nosotros elegimos de qué lado nos ponemos en esta guerra. La promesa de Dios nos habla de un futuro de gran gozo espiritual, una nueva era, apenas imaginable ahora, a lo cual accedemos si creemos en su Hijo y Mesías, Jesús de Nazaret. Ese es el plan, que demanda de nosotros conocimiento, fe y paciencia ante las pruebas. Y como se mencionó en los últimos tiempos, que ciertamente están cercanos, el enfrentamiento entre el bien y el mal se intensificará hasta el punto de no dejar más opción para las dudas ni la vacilación. Debemos advertir aquí que no se trata de una guerra fácil, como leemos en Efesios 6:6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto,
Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo que no caigamos en confusión sobre su misión. En Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y prometió hacernos lugar en el reino de los cielos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es el plan de salvación de Dios para con los hombres. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que vivió en la tierra, fue crucificado, fue resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre y ha de venir a manifestarse al mundo en los tiempos finales de la historia universal para reinar entre nosotros. Ojalá usted también pueda conocer su palabra y guardarla y esperar en Él y superar todas las pruebas, porque como dice la Escritura, no será avergonzado. Y desde ya el que lo desee podrá sentir en su interior una nueva vida espiritual, como prometió Jesús en Juan 7, 38, 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O puede descansar de los trabajos propios de la vida cotidiana apoyándose en Él, como declaró Jesús en Mateo 11:28, cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén y amén. Hasta la próxima. Nos despedimos como siempre con un Padre Nuestro de agradecimiento y con el cual aquel que tenga un pedido especial a Jehová, en el nombre de su Hijo Jesucristo, lo realice, lo pida, porque también contamos con esta promesa, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos de hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Shalom. La paz de Jesús de Nazaret, Hijo del Dios viviente, sea con ustedes. Amén y amén. Hasta la próxima.